Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos hoy con el punto 2090, un apartado de 3 puntos, un apartado sobre la esperanza. Estamos dentro de la explicación del primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón. Y dentro de este primer mandamiento se hace un somero examen de conciencia sobre las 3 virtudes teologales. Ya concluimos sobre la fe y ahora sobre la esperanza. Dice este primer punto, el 2090. Cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender al amor de Dios y de provocar su castigo. En este punto 2090, que vamos a intentar desentrañar y poner un poco las bases de ese examen de conciencia sobre nuestra esperanza, hay unos conceptos básicos de partida. El hombre no puede responder a la llamada de Dios por sus propias fuerzas. La llamada de Dios al amor, la llamada de Dios a la santidad, no puede ser respondida en el estado actual en el que el hombre se encuentra, tras el pecado original, por sus propias fuerzas. Este es un punto de partida importante. Sin esto, la virtud de la esperanza no se entiende. Cuando alguien no se sabe herido, ¿cómo va a pedir médico? Vamos a ver. Si uno no es consciente de su enfermedad, ¿cómo va a pedir médico? Entonces, uno de los dramas que tiene nuestra cultura es la falta de conciencia de la necesidad de la gracia de Dios. Ese es uno de los dramas que tenemos. En que por una parte estamos, sí, desesperados en nosotros mismos, pero sin la conciencia de la necesidad de la gracia. Entonces yo diría, lo primero para entender la virtud de la esperanza es la afirmación cristiana de nada sin la gracia de Dios. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y al mismo tiempo digo, nada sin la gracia de Dios. Para afirmar esto hay muchísimos pasajes evangélicos, ¿no? Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Como el sarmiento no puede dar fruto separado de la vid, así tampoco vosotros no podéis dar frutos separados de mí. O por ejemplo, cuando insiste el Señor, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Es un insistir que estamos íntimamente unidos y que sin Él no recibimos la vida. El hombre sin la gracia de Dios no puede ser sostenido. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces existe, por lo tanto, una tentación del obrar autónomo, como si el hombre fuese autónomo en su proyecto, ¿no? Y es una imagen de un hombre soberbio que pretende él autoconstruirse, autodidacta, ¿no? Eso. En el fondo es el pecado original, de seréis como dioses, ¿no? Pretender hacer mi proyecto, pretender ser dioses sin Dios. Mientras que el proyecto cristiano es ser en Cristo hijo de Dios. La tentación soberbia es pretender ser dioses sin Dios, mientras que Cristo nos diviniza, pero injertado en Él, unidos a Él, participando de Él, no al margen de Él, ¿no? La afirmación, primera, punto básico, nada sin su gracia, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Es muy importante que el hombre entienda que estamos sostenidos por Dios, que Dios no se ha limitado a crearnos y luego ahí nos ha dejado. Esa es una de las, digamos, de los conceptos que está ahí coleando muchos creyentes que entienden a Dios, me lo habéis escuchado en alguna ocasión, como si fuese el Dios relojero. El Dios relojero que es aquel que, como el relojero que crea
un reloj, lo diseña, lo construye, le da los últimos toques de perfección, lo pone en marcha, le da cuerda y ale, y se desentiende de él, no va y lo vende. Y el relojero, no le preguntes ya dónde está el reloj que hizo, porque ya lo tiene lejos ya de sus manos, ¿no? Él lo puso en marcha, lo creó, y ya es autónomo el reloj, ¿no? Le puso una pila de esas que dura mucho tiempo, ¿no? Hasta que se le acabe la pila y ya se le acabó la... No, eso no es así. Dios no es el Dios relojero, en ese sentido que pone en marcha y luego se desentiende del proyecto que ha creado. No, Dios es un Padre providente que no solo nos crea, no solo nos da luz para la vida, sino que nos acompaña continuamente. Nos acompaña. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todo nuestro obrar te tenga a ti como a su fuente y te tenga a ti como a su fin. Es un insistir mucho en que el hombre, es absurdo hacer la imagen de un hombre autónomo. No, el hombre no es nada sin la gracia de Dios, necesita de ser inspirado, sostenido, acompañado. Hay de aquel, ¿no? Hay de aquel que pretenda caminar en solitario, ¿no? En ese proyecto, pretenda realizar un proyecto en solitario, ¿no? Bueno, este es el primer punto, ¿no? Sin el cual es imposible entender la virtud de la esperanza. Para entender bien, para poner las bases de la virtud de la esperanza, hay que tener conciencia de contingencia, es decir, conciencia de la propia pobreza. Que somos mendigos de la gracia. Y eso es eso nos constituye, le constituye al hombre en su ser. Como veis también este punto marca radicalmente el sentido humilde de la vida, el sentido humilde. La humildad es vivir en verdad. Y la verdad es que nosotros no somos nada sin la gracia de Dios. Somos una criatura que necesita ser sostenida. Bueno, pues este es un punto importante para entender la virtud de la esperanza. El segundo es no únicamente la conciencia de la contingencia, ¿no? Sino también la conciencia de la bondad de Dios. O sea, no únicamente que soy mendigo y que le necesito. No, el segundo punto para entender bien la esperanza es cómo es Dios de bueno. Y vista su bondad, visto su amor, vista su misericordia, ¿cómo puedo esperar de él? Aquello que decía San Pablo, ¿no? Sé de quién me he fiado y estoy seguro que él llevará a término, ¿no? Y eso lo dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por este motivo estoy soportando todos los sufrimientos, porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo sé de quién me he fiado, y sé de su bondad, y sé que él me invita, ¿no? Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. No puedo por menos de fiarme de ese amor bondadoso, ¿no? No únicamente es que necesite de él, porque hombre, alguien podría necesitar de Dios, pero luego Dios no ser misericordioso. Eso podría ocurrir, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? El caso es que nuestra radical necesidad de Dios se une a su radical amor de ofrecimiento hacia nosotros. Como decía el refrán, aquí se une el hambre con las ganas de comer. Pues es así. Aquí se une nuestra radical necesidad de Él con su absoluto amor hacia nosotros. Se unen las dos cosas, el hambre y las ganas de comer. Hay otro texto, por ejemplo, que también remarca esto, ¿no? El texto de Romanos 8:32. ¿Cómo vamos a dudar de Él si nos lo ha dado todo? ¿Cómo vamos a dudar de aquel que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la cruz, a la muerte de cruz, por amor a nosotros? ¿Cómo podemos dudar de Él, ¿no? Eso lo tenéis en Romanos 8:32 y siguientes, que dice: ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo,
antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará el amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. En todo esto salimos vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. O sea, es decir, nosotros, una razón radical para la esperanza es el amor de Dios demostrado. La mayor prueba del amor de Dios es la cruz. La cruz es el argumento irrefutable, ¿no? No tenemos derecho a dudar del amor de Dios. No tenemos derecho a dudar del amor de Dios. Si Cristo no hubiese hecho ese signo, que es un signo incuestionable, ¿no? El signo de la cruz en el que Él entrega su vida, entrega a su Hijo por nosotros, el hombre podría tener una cierta duda, ¿no? Una cierta duda de cuál es la intención de Dios, pero en la cruz queda disipada toda duda sobre la bondad de Dios y la misericordia hacia nosotros. No tenemos derecho a dudar del amor de Dios. Bueno, esto fundamenta nuestra esperanza. Sé de quién me he fiado, el que entregó a su Hijo a la cruz por nuestra salvación. ¿Cómo no nos dará todo con él? Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Estas son las bases de la esperanza. Estas son las bases de la esperanza, que como veis, aquí se insiste una y mil veces, ¿no? Termina este punto diciendo un aspecto también importante, ¿no? Dice que la esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina, y al mismo tiempo es el temor de ofender el amor de Dios. Las dos cosas, ¿eh? Esto nos podría llamar la atención. ¿Cómo la esperanza son las dos cosas? La esperanza es, por una parte, aguardar la bendición de Dios, aguardar su salvación, pero también el temor de ofender a Dios. Las dos cosas están implicadas en la esperanza. ¿Por qué? Pues porque todo lo espero de su amor y todo lo temo de mi debilidad. Las dos cosas, ¿no? Yo espero del amor de Dios porque le conocemos, le hemos conocido en la entrega de su Hijo a la cruz, y no podemos dudar de su amor. Ahora, también temo de mí porque sé que el pecado tiene también la capacidad de arrancarme del amor de Él. Todo lo temo de mi debilidad. Luego, para que la esperanza no caiga en presunción, para no confundir esperanza con presunción, que de eso hablaremos más tarde, es muy importante que en la esperanza se conjuguen las dos cosas, como dice aquí. Aguardar confiadamente la salvación de Dios y al mismo tiempo tener temor de ofender a Dios. Que no es lo mismo, y es importante ese temor, porque si no, fácilmente la confianza en Dios se convierte en falsa confianza, o en tomarse confianzas. Eso es una cosa que yo más una vez la escuchaba de pequeño. No es lo mismo tener confianza que tomarse confianzas. Y a veces nosotros confundimos una cosa con la otra, ¿no? Precisamente porque Dios es misericordioso, porque Dios es pura bondad y quiere llamarnos a la santidad, tenemos que confiar en Él y al mismo tiempo temer de nosotros, temer de que sería de mí fuera de esa llamada a la que he sido convocado. La esperanza, pues, conjuga ambas cosas, la confianza en Dios y el temor de ofender a Dios. Ambas cosas están unidas, y creo que además es muy, muy importante este aspecto. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos con esta explicación
del punto 2090 sobre la esperanza. Estamos con ello introduciendo el examen del primer mandamiento en torno a nuestra esperanza. Y hemos hablado en la primera intervención, en el primer momento, de cómo la virtud de la esperanza tiene unos supuestos, ¿no? El supuesto de la contingencia del hombre, de la necesidad que el hombre tiene de la gracia de Dios. Nada somos sin su gracia. Tiene también el supuesto de la confianza en el amor de Dios. Sabemos de quién nos hemos fiado. Y fiel es Dios para colmarnos de todos sus dones, ¿no? Confiamos plenamente en el amor de Dios. Vamos a hacer ahora en este momento una pequeña reflexión sobre la virtud de la esperanza. En su tiempo ya lo hicimos, pero ahora también de cara a este examen de conciencia sobre la esperanza nos puede ayudar, refrescar algunos conceptos sobre esta virtud. Recientemente Su Santidad Benedicto XVI publicaba aquella encíclica Spe Salvi. Todavía no hace mucho tiempo pudimos también explicarla pues, en Radio María. Dedicamos algún tiempo a la explicación de esta encíclica. Una virtud, la de la esperanza, que a veces ha sido un poco relegada a la condición de cenicienta de las virtudes teologales. Digo cenicienta porque es verdad que entre las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, parece que de las que más hablamos es de la fe y de la caridad. La fe y la caridad. Y de la esperanza, bueno, pues se habla algo menos, se habla algo menos. Por eso que a veces la han llamado la cenicienta de las virtudes teologales. Y sin embargo, es básica y de ella depende totalmente la felicidad del hombre. La felicidad está íntimamente unida, ¿no?, a la vivencia, a la salud de la esperanza. Casi podríamos decir que felicidad en esta vida, ¿no? Felicidad y esperanza pues son un solo concepto que se confunde, que se funde uno en otro. Y llama la atención que nuestro mundo occidental, este mundo pues, que tiene tanta sobreabundancia, es muy rico en muchos medios, nunca hemos tenido tantas riquezas, nunca hemos nadado tanto en la abundancia y sin embargo somos muy pobres en los fines, ¿no? En nuestras esperanzas somos muy pobres. No sabemos muy bien para qué tanto. Tenemos tantas cosas y uno dice, bien, pero ¿para qué todo esto, no? Y hasta el punto de que una de las enfermedades de nuestro tiempo principal pues es la depresión. De alguna manera la dolencia psíquica del hombre que tendrá muchísimas causas, ¿no? Pero que sin duda alguna también una de las causas es la desesperanza de nuestra cultura. Y paradójicamente los países más ricos pues se respira una cultura, un ambiente de mayor desesperanza. Y es un contraste muy grande. Es un contraste muy grande el hecho de que nunca el hombre ha alcanzado unas cotas tan altas, ¿no?, en el dominio del mundo, y sin embargo nunca pues, hemos podido, bueno, nunca igual es mucho exagerar, pero pocas veces hemos visto al hombre tan bajo de esperanza. Tan bajo de esperanza. Bueno, pues eso es una pequeña lectura de nuestra realidad, de nuestro entorno, y el Papa en esa encíclica, Spe Salvi, nos hace para intentar enfocar bien, ¿no?, lo que es la virtud de la esperanza, hace una distinción que yo creo que es básica, ¿no? A veces hay palabras, se puede hacer una distinción conceptual de esas que clarifica mucho las cosas. ¿Cuál es el problema? El problema el Papa lo expresa remarcando la virtud teologal de la esperanza. Porque es que podemos fácilmente confundir esperanza con esperanzas. Esperanza con esperanzas. Y lo que el Papa viene a decir en la encíclica es que nosotros no solo tenemos esperanzas, tenemos esperanza también. Aquí hay muchas personas que tienen muchas esperanzas, pero no tienen esperanza. Hay muchas personas que tienen muchas metas parciales en la vida, ¿no? Ganar no sé qué, ser capaces de ascender en la profesión, tener más calidad de vida, pues esto, ir de vacaciones hacia no sé qué sitio, comprarse un televisor de pantalla plana, no sé qué. O sea, tienen muchas esperanzas, pero no tienen esperanza. A veces las esperanzas, incluso ansiosamente vividas, son una especie de escudo que están escondiendo la falta de esperanza.
y por falta de esperanza intentamos tapar ese agujero con muchas esperanzas, pero es imposible. Digamos, una inflación de esperanzas no dan esperanza al hombre. Uno puede tener montones de esperanzas, ¿no? Eso no le da esperanza al hombre. Lo que el Papa viene a decir en la encíclica Spe Salvi es que, ojo, que no tenemos que autoengañarnos, ¿no? Y que las esperanzas solamente tienen sentido en la medida en que estén unidas a la gran esperanza. De lo contrario, pues es que es una ironía vivir tantas metas y luego no hay esperanza, ¿no? Hay una frase de ese famoso cómico Groucho Marx que decía él, ¿no? Pues en un tono irónico, decía: aquí vamos de victoria en victoria hasta la derrota absoluta. Pues claro, vamos a ver, de victoria en victoria hasta la derrota absoluta. ¿Qué quería decir el hombre? Vamos a saber, pues, ¿qué sentido tiene que nos ilusionemos con tantas metas parciales? Mira, he conseguido esto, mira, he conseguido lo otro, mira qué bien, me he comprado esto, me he comprado lo otro. Si luego al final no tienes esperanza, si todo termina en la derrota absoluta, si no hay una esperanza definitiva, casi es peor tener muchas esperanzas, porque te ilusionas y luego al final te das la torta. Te das la torta. El hombre que no piensa en el sentido último de la existencia es como un empresario al que no le preocupa el balance de su negocio. O sea, a mí ¿de qué me sirve ahora tener una operación buena, luego una operación tal, si luego al final el balance del negocio sale mal y no dan las cuentas? Pues vamos a ver, todo lo que he hecho al final no tiene fruto. Más vale que cerrase el negocio. Claro, si no pensamos en el sentido último de la existencia, pues es como si no nos importase el balance del negocio. Es que al final... Por eso en la encíclica Benedicto XVI yo creo que utiliza de una manera muy luminosa esa distinción entre esperanza y esperanzas. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que el marxismo acusó a la religión y especialmente al cristianismo de ser el opio del pueblo. Nos acusó de que la esperanza en el más allá era una especie de manipulación a los pobres de las clases dominantes, de manera que ellos pospusiesen su deseo de justicia, sus esperanzas en esta vida, renunciasen a ellas por la esperanza en la otra vida. La acusación que hizo el marxismo, el comunismo, pues era esta, ¿no? La religión es una especie de engañufla en la que la gente, pues mira, renuncia a las esperanzas en esta vida, renuncia a la justicia social en esta vida, esperando después, en la siguiente vida, la vida eterna, ¿no? Y sin embargo, han pasado muchos años desde que el marxismo formulase aquella ideología, aquella sospecha, y entre tanto hemos sido testigos de muchas cosas, ¿no? Hemos sido testigos de cómo, pues por ejemplo, el catolicismo bajo los lugares de dominio comunista, como el caso de Polonia, apoyándose en la esperanza teologal del más allá, fue capaz de realizar sus esperanzas de un mundo más justo aquí. O sea, que la esperanza en el más allá, lejos de ser una especie de opio que le hiciese renunciar a luchar por la justicia social en este mundo, todo lo contrario, era un acicate que todavía le llevaba a instaurar el reino de Dios en este mundo, preparando con él la llegada definitiva del reino en el otro mundo. Y así hemos visto muchísimos testimonios sobre ello, de cómo la esperanza teologal no está divorciada de las esperanzas en este mundo, por supuesto que no. Es una esperanza que transforma el mundo actual. Es una esperanza que sostiene nuestras esperanzas. Decía una famosa frase que el presente carece de futuro si el futuro no transforma el presente. Claro, es decir, las esperanzas en esta vida carecen de esperanza final si también la esperanza final no nos fundamenta las esperanzas de esta vida. Y perdonad por el juego de palabras, ¿no? Pero es como diciendo, es que también la esperanza en la vida eterna, la esperanza en el más allá, me da fuerza, me da sentido
para también construir las esperanzas de esta vida. Es así, ¿eh? Yo creo que a mayor esperanza en la vida eterna, uno tiene más capacidad de llevar a cabo, ¿no?, tantas transformaciones en esta vida. La mayor prueba, los santos, es que es impresionante las obras apostólicas que han hecho los santos, aquellos que tenían su corazón en Dios, aquellos que soñaban, ¿no?, con vivir la vida eterna. No se han quedado con los brazos cruzados aquí, pues esperando llegar a la vida eterna. No, han entendido muy bien aquello de San Pablo: el que no come, el que no trabaje, que no coma. Es decir, ellos esperaban el cielo construyendo el reino de Dios en esta vida. Y a mayor esperanza en la vida eterna, más esperanzas de transformar la vida actual. Con lo cual, digamos, la acusación marxista pues tiene un problema, que es falsa. Tiene ese problema. Sería muy bonito decir la religión es el opio del pueblo, pero mire usted, es que esa es radicalmente falso. La esperanza en la vida eterna se ha demostrado ser el motor más potente para la transformación del mundo. Y sin embargo, lo que estamos hoy en día comprobando en el día a día es que el verdadero opio del pueblo es el materialismo, el del pan y circo, el que pretende al hombre, pues, colmar la felicidad del hombre en las esperanzas de esta vida, sin abrirse a una esperanza con mayúsculas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que este sí que es el opio del pueblo de verdad, que le lleva al hombre a renunciar a los grandes ideales, a los ideales más nobles, de entregar su vida para encerrarse en un egoísmo feroz. Pues mira, aquí comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿entiendes? Pues mira, yo a vivir un poco mejor, más calidad de vida. No puedes esperar más de esta vida, vivir un poco mejor. O sea, la falta de esperanza con mayúsculas ha motivado que pues, los ideales se diluyan en un bazar de egoísmos. Cada uno va a salvar su metro cuadrado, cada uno va a salvar lo suyo, lo mío, porque en el fondo uno no cree en ningún ideal definitivo, ¿no? Y entonces, claro, a falta de una esperanza con mayúsculas, cada uno se busca su chiringuito, y cada uno va a construir su pequeño mundo de egoísmos. Y muchos idealistas de antaño, aquellos del mayo del 68, muchos idealistas de antaño son los escépticos vividores de hoy en día, porque les ha faltado la esperanza teologal para sustentar sus esperanzas. Por cierto, una prueba concreta de esto, ¿no? Una prueba concreta que aquí me llamó la atención. Cuando uno va a Tierra Santa, allí a veces le suelen enseñar a uno pues lo que se llaman los kibutz, que son una especie de granjas colectivas. Es una especie de un intento de colectivismo, ¿no? En los kibutz pues se vive en un sistema socialista, en el que todo se comparte, no hay propiedad privada y bueno, pues todo el mundo trabaja y los bienes son de todos, ¿no? Y este fue en Israel una de las formas principales pues por las que Israel fue construyendo el Estado de Israel en aquella situación tan complicada después de la Segunda Guerra Mundial, y de esa manera con los kibutz pues iban haciendo asentamientos en muchos lugares y en los territorios ocupados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues una cosa muy clara. Con los kibutz lo que ha pasado es que ha venido el bienestar social. Eso funcionó al primero con aquel idealismo de construir el Israel, y etcétera, etcétera. Pero claro, luego ha venido el bienestar, vida cómoda, más comodidad, más bienestar, más dinero, más no sé qué, y entonces, claro, aquel idealismo de un primer tiempo dice uno, bueno, yo ya quiero mi propiedad privada, y de todo lo que yo he trabajado, ¿cuánto me quedó para mí? Y entonces comenzaron a entrar en crisis totalmente estos kibutz, ¿sabes? Comenzaron a entrar en crisis pues porque los hijos de aquellos padres primeros que habían luchado por aquel Israel ya pedían ya su propiedad privada y querían vivir bien, y qué es esto de tenerlo todo en común, y ya pedían su metro cuadrado. Y los kibutz poco a poco se fueron deshaciendo. ¿Sabéis cuáles son los kibutz que han quedado? Los que tienen futuro, los que hoy en día se están abriendo paso y están creciendo. Curiosamente, los kibutz religiosos del mundo judío. Curiosamente,
los kibutz que fueron en un primer momento fundados en un sistema socialista ateo, aquellos se han hundido. Están para cerrar los últimos las puertas, ¿no? Y sin embargo los kibutz que se han abierto paso son los kibutz que tienen lugar en un sentido religioso, con una oración en común, con una sinagoga en medio del kibutz. Vamos, una concepción totalmente contraria. ¿Por qué? Porque es que es imposible, sin una esperanza definitiva, superar nuestros egoísmos. Es que al final el auténtico opio del pueblo es el materialismo de esta vida, es el pan y circo, es que cada uno se construya, ¿no?, su plan concreto, ¿no?, de comodidad, de calidad de vida, renunciando a los grandes ideales. Muchos idealistas de ayer, como estos que he puesto el caso de los kibutz de Israel, muchos idealistas del mayo del 68, son hoy escépticos vividores, porque les ha faltado la esperanza teologal para sustentar sus esperanzas. Bien, tenemos un momento de reflexión, esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, explicando el punto 2090 sobre la virtud teologal de la esperanza. Estábamos también repasando algunos conceptos básicos de esa encíclica Spe Salvi, en la que el Papa Benedicto XVI pues nos iluminó mucho cuando hizo una distinción entre esperanza y esperanzas, y nos recordó de cómo las esperanzas manifiestan que el hombre está abierto a la gran esperanza. Esperar es algo inherente al ser humano, ¿no? Es imposible vivir sin esperanzas, pero el gran reto está en integrar esperanzas y esperanza. Es cierto que no tendría sentido una esperanza teologal que no se tradujera en esperanzas concretas, pero también es verdad que el mundo presente corre el grave riesgo de devaluar las esperanzas de esta vida si no están abiertas a una esperanza en mayúsculas, a la trascendencia. Una cosa y otra deben de estar integradas, ¿no? Y bueno sería que nos hiciésemos el siguiente examen de conciencia, ¿no? Vamos a ver, pues, muchas veces uno puede pecar de tener muchas esperanzas y poca esperanza. Esto yo creo que es casi la radiografía mayoritaria de nuestra sociedad, ¿no? Muchas esperanzas y poca esperanza. Pero también nos podría ocurrir lo contrario, ¿no? Que tengamos una esperanza en el más allá, pero nos faltan esperanzas en esta vida. Y también eso deberíamos de examinarlo. Cada uno es bueno que se examine en su conciencia de dónde peca. Si más de un extremo o del otro. Si peca de tener, como yo creo que es un poco la radiografía mayoritaria, muchas esperanzas, pero sin la gran esperanza, ¿no? Y mucha gente vive de ilusiones bobas, ¿no? A ver si me cambian el móvil, a ver si tengo una nueva versión del no sé qué, a ver si no sé qué, pero bueno, vivimos de esperanzas totalmente intrascendentes, ¿no? Y no tenemos esperanza, ¿no? Pero también podría ocurrir lo contrario, y también es bueno que nos examinemos de ello, ¿eh? Si, bueno, tenemos una esperanza, pues abstracta en el más allá, pero no la acompañamos con esperanzas en esta vida, ¿no? Y tenemos que tener esperanzas, pues, en que Dios nos vaya transformando y nos vaya haciendo más justos y vaya creando en nuestro entorno pues más esperanzas, ¿eh? Las dos cosas deben de ser examinadas. Lo importante, que también el Papa insiste en su encíclica, es ver cómo el hombre ha sido creado abierto al infinito. Eso forma parte de la estructura humana, ¿no? El hombre abierto a la gran esperanza. El hombre ha sido creado así, es insaciable, permanentemente insatisfecho. En cuanto que logramos una meta esperada, ya al poco tiempo ya no nos satisface. Hemos puesto la ilusión en una cosa, ¿no? Si comprase ese coche, si cogiese ese coche, y uno se ilusiona, compra el coche. Los primeros días ahí está, que parece que casi duerme al lado del coche, pues alguien le raya, sacándole brillo. Y bueno, pero al poco tiempo ya esa meta, al poquísimo tiempo, ya no deja de ser, ¿no? Esa meta última, y ya buscas otras más, ¿no? Surgen espontáneamente en nosotros la inquietud que enseguida nos plantea una meta más elevada que la anterior. En realidad el corazón humano es limitado, pero tiene ansia ilimitada.
Somos un poco de barro, pero con deseo de felicidad plena. Y es una contradicción en nosotros, ¿no? El ser limitados y a su vez tener tanta hambre, tener tanta sed. Dice uno, pero Dios mío, ¿cómo tenemos tanta sed con un estómago tan pequeño, ¿no? Esta desproporción entre un ser limitado y una aspiración ilimitada, ese desajuste, en el fondo, es un signo de que hemos sido creados por Dios así. Que llevamos inscrito en nuestro ser pues un deseo de plenitud. Un deseo de plenitud que Dios, ¿no?, lo va a colmar en su promesa. En la estructura del hombre es de esta forma, o sea, las esperanzas son continuas en nosotros, ¿no? Y están abiertas a la trascendencia. Por eso, quizás la conclusión es decir, cómo las esperanzas están abiertas a la gran esperanza. Bueno, por lo tanto, aquí hecha esta pequeña introducción, ¿no?, y sirviéndonos de la encíclica Spe Salvi, lo importante, ¿no?, lo importante es que el hombre caiga en cuenta que su fe en Dios, su amor en Dios, ¿no?, también se tiene que traducir en una gran esperanza teologal, sin engañarse a sí mismo, agarrándose a ciertas esperanzas como si eso fuese, ¿no?, lo que iba a colmar. No, nosotros agarramos a la esperanza teologal, que colma, que plenifica todas las esperanzas de esta vida. Y sabemos que solamente en Dios podemos alcanzar nuestra felicidad. Que sabemos que Él es nuestra felicidad, pero que al mismo tiempo nos va a dar la capacidad de poder alcanzarla. Tenemos la esperanza de que Él no solo nos pone el ideal, sino también nos pone los medios para llegar a ese ideal. Los medios de alcanzarlos, ¿no? Y esos medios, pues estamos continuamente recibiéndolos, ¿no? Son los medios, pues por ejemplo, los medios sacramentales, los medios sobrenaturales y también los medios naturales, ¿no? Tenemos medios sobrenaturales y naturales también, que los dos confluyen, convergen, se apoyan, pues para poder alcanzar la gran felicidad y la esperanza a la que estamos llamados, ¿no? Aquí lo importante en esta explicación del punto 2090, ¿no?, en la que hoy nos hemos centrado, dice: cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos. El hombre, la verdad es que parece ilimitado en sus deseos, en su esperanza, ¿no? En eso parece ilimitado. Tiene dentro de sí una tendencia al infinito que en eso no se para, o sea, en eso no tiene límite. Dios le ha dejado inscrito dentro de sí un deseo infinito, pero sin embargo no es infinito en sus capacidades, que va, en nuestras capacidades somos muy limitados. Entonces, ¿cómo solventaremos este problemón? Si somos infinitos deseando y somos tan limitaditos, tan limitados en nuestras capacidades, ¿cómo poder solventar este problema tan gordo? Esta desproporción entre mi realidad tan humilde y mis deseos de felicidad tan grandes. Bueno, pues esta desproporción, este salto tan grande, precisamente es la gracia de Cristo la que da este salto infinito. Es Él mismo, ¿no?, el que con su encarnación, con su redención, ha dado ese salto, y por lo tanto tenemos esperanzas en Cristo. Tenemos esperanzas de poder resolver esa aparente contradicción, porque en Cristo recibimos la gracia para poder dar plenitud a ese deseo que tenemos de ser colmados del amor de Cristo. En Cristo no únicamente se nos da un ideal, se nos da la capacidad de responder a una llamada, sosteniendo nuestro obrar, acompañándolo, conduciéndolo, ¿no? En Cristo, pues, se ven colmadas nuestras esperanzas. Este es el punto de partida, y mañana, si Dios quiere, hablaremos de los pecados contra la esperanza, la desesperación, la presunción, etc. Hoy nos quedamos en este primer punto, el 2090. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes.
podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Yo soy de Zamora, Padre Munilla. Adelante. Mire, yo quería decirle, yo tengo muchísima fe en la Iglesia, en Dios y en todo lo que la Iglesia dice. Entonces, yo tengo ciencia cierta de que vamos a ir, los que se porten bien van a ir al cielo, y tengo ciencia cierta en la resurrección. Tengo ciencia cierta. Entonces yo me pregunto, si yo tengo ciencia cierta, no debo de emplear la palabra esperanza, porque esperanza es una cosa que parece que no se sabe si va a venir o no, y los verdaderos cristianos y católicos debemos porque los verdaderos cristianos son los verdaderos católicos, debemos de tener ciencia cierta, no esperar. Vamos, yo no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero a ver si me comprende usted. Debemos de tener ciencia cierta, no decir la palabra esperanza, que parece que es una cosa que no se sabe si va a venir o no va a venir. Entonces, nada más es eso, a ver que me lo aclare usted, a ver si es que estamos empleando mal la palabra los cristianos católicos, esperanza, que somos los verdaderos los cristianos católicos, es la palabra esperanza que debería de ser otra palabra que dijera ciencia cierta para los que de verdad creemos que en realidad Dios existe y Jesucristo resucitó por nosotros y sufrió por nosotros y todo lo hizo por nosotros y que hay un cielo. Entiendo, ¿me comprende? Sí. Bueno, la verdad es que usted, yo creo que el problema que plantea es un problema de comprensión de la palabra. A usted la palabra esperanza le suena como algo, no sé, tengo esperanza, a ver si, es eso lo que a usted le trae esa palabra. Bien, usted está de alguna manera proyectando en la esperanza teologal nuestro concepto humano de esperanza. No, pero la esperanza teologal no es así. Es decir, la esperanza teologal es la firme certeza de que Dios cumple sus promesas. ¿De acuerdo? O sea, el problema está en que usted, claro, tiene el concepto humano de la palabra esperanza. Vamos a ver si todavía tengo esperanza de que esto salga bien, a ver si sale bien, a ver si sale mal. No. Purifique ese concepto que está mal. La esperanza teologal es la que está basada no en mis fuerzas, no en mis capacidades, no en a ver si tengo suerte. No. La esperanza teologal está basada en que Dios es fiel en sus promesas, Dios es omnipotente y bondadoso. Por lo tanto, no puedo dudar ni de la omnipotencia divina ni del amor divino. Luego mi esperanza es totalmente firme. Ese es el concepto de esperanza teologal. Y bueno, y nosotros lógicamente como cristianos tenemos que hablar con conceptos teologales, no con conceptos que estén deformando el concepto divino. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días, Buenos días. señor. Mire, yo quisiera preguntarle una cosa. Es sobre la esperanza exactamente. Yo no sé, porque yo leo y lo veo en la Escritura y eso, que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces, quien haya pecado contra el Espíritu Santo ya tiene desesperanza total. ¿Y cómo es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es? Uh-huh. Esto es lo que a mí me preocupa.
Bien, pues yo creo que básicamente está ligado a la propia desesperanza, al pecado de la desesperanza, que si Dios quiere lo abordaremos mañana. Es decir, no se trata sino el pecado contra el Espíritu Santo. Me llama la atención porque muchos oyentes suelen preguntar por este aspecto concreto, quizás porque, claro, cuando uno lee la Sagrada Escritura y ve que allí se manifiesta pues el Señor siempre pronto al perdón, pronto a la misericordia, aunque tus pecados sean rojos como escarlata, como nieve blanquearán, etcétera, etcétera. Claro, entonces se habla tanto de la prontitud al perdón de Dios, que luego, llegado el pasaje que dice el que peque contra el Espíritu Santo no será perdonado, no podrá ser perdonado. Bueno, pues muchos oyentes yo veo que les llama la atención ese texto, ¿no? El pecado contra el Espíritu Santo, la tradición de la Iglesia lo ha interpretado como precisamente no algo que no quiere ser perdonado por Dios, no algo que Dios no quiere perdonar, sino precisamente se ha explicado el pecado contra el Espíritu Santo como el no querer nosotros aceptar el perdón de Dios. Es un pecado de impenitencia, es un pecado de desesperanza. Es decir, el arrepentimiento supone una recepción por nuestra parte. O sea, es un endurecimiento de corazón, una desesperanza. Adelante, vamos a pasar al siguiente oyente. Hola, buenos días, monseñor. Buenos días, le escuchamos. Gracias por su programa. Mire, le voy a decir una pregunta un poco salida del contexto de hoy. Es que estábamos el otro día en familia y me dijeron, tú dices que Dios, cuando en China ha habido 12.000 muertos, digo, eso lo permite Dios, no lo quiere, porque Dios es amor. Dice, si sería amor y si existiría Dios, no pasarían estas cosas. Bueno, le digo una palabrita al respecto. Yo creo que en esta vida a nosotros hay ciertas cosas que nos impresionan muchísimo y posiblemente nos descentran la atención sobre lo fundamental. Yo estoy convencido que el día que estemos en la vida eterna, el que uno allí pues se encuentre con otro, que mira, pues uno ha tenido una vida muy larga y ha muerto con 104 años, y otro pues, murió de jovencito, con 5 años, y uno pues murió de accidente, y otro murió pues de una manera tal. Eso en la otra vida será anecdótico. Así de claro. O sea, hay ciertas cosas que a nosotros nos impresionan muchísimo, porque claro, estamos lógicamente condicionados pues, por la percepción que tenemos de este mundo, y además es que es inevitable, ¿no? Es inevitable. Pero que nos quede claro que cuando estemos en Dios, la verdad es que alguien haya fallecido por un huracán, porque le haya atropellado el coche, o de cáncer, o de ataque corazón, o de Alzheimer, o de lo que sea, eso será anecdótico, que nos quede claro. Lo único importante será, bueno, pues haber fallecido en gracia de Dios, haber amado, y que nuestra vida haya sido pues una expresión de la gratitud por los dones de Dios, ¿no? Y es que, por lo tanto, cuando dice la Sagrada Escritura, muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros, pues yo pienso que hay que relativizar, ¿no? Ay, es que qué desgracia. Ojo que nosotros llamamos muchas veces gracias a lo que son desgracias. Y no sé si igual también llamamos desgracias a los que igual son gracias, ¿sabes? Porque dice, ay, qué suerte ha tenido, le ha tocado la lotería. ¿Y tú qué sabes si esa lotería no es auténticamente su auténtica desgracia personal? O sea, que es que a veces, cuando dice la Sagrada Escritura, muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros, nos está invitando a reconsiderar desde la perspectiva en la vida eterna la valoración que hacemos de muchas cosas. Eso yo creo que esa explicación conviene darla. Adelante, vamos a pasar a un último oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Luis, desde Asturias. Adelante, Luis. Enhorabuena, monseñor, por el programa. Mire, era referente al programa de ayer sobre los pecados contra la fe, hablando de la apostasía, sí, en el que, bueno, hablaba del gravísimo problema que está ocurriendo ahora, no solamente en nuestro país, sino en Europa y quizás en todo el mundo. Esta apostasía tan generalizada, que a mí la verdad es que me asusta, ¿se puede identificar con lo que Jesús decía sobre el final de los tiempos? No
no os preocupéis, os vendrán diciendo tal, que antes vendrá la apostasía. Esto puede identificarse con el fin de los tiempos concedido a las naciones. Bueno, entiendo la pregunta del lector, del oyente, pero vamos, yo creo que es demasiado afirmar tal cosa. La verdad es que el Apocalipsis es cierto que dice que vendrá antes del final de los tiempos una apostasía colectiva, etcétera. Es difícil pretender extraer de esos signos apocalípticos, hacer una lectura. Me imagino que igual también, pues en los tiempos en los que fue la ruptura de la Iglesia protestante de Lutero, y cuando en aquel momento pues hubo aquella fractura y aquella separación de la Iglesia católica de todos los seguidores de Lutero, que muchos hubiesen dicho, estos serán los signos apocalípticos de que vendrá una gran apostasía, etcétera. O sea, no podemos nosotros pretender traducir de una manera histórica concreta pues unos signos que en el libro del Apocalipsis están expresados de una manera más atemporal. Yo creo que tenemos que ser humildes leyendo el libro del Apocalipsis, ¿no? Sabiendo que en la historia de la Iglesia, por otra parte, ha habido muchos pasajes, y ha habido muchos momentos de crisis, y ha habido muchos momentos, pues posiblemente bastante más duros que el actual. Y no exagero, O sea, ha habido muchos momentos bastante más duros que el momento actual. Momentos en los que la verdad católica ha sido perseguida y parecía que estaba a punto de ser, y sin embargo se vuelve a repetir aquello de San Pablo: nos derriban pero no nos rematan. En todo momento nos sentimos la fuerza de Cristo en nosotros. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.